¿Qué tal, amigos? Damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15. Hoy es lunes 30 de marzo, esperando que hayan tenido un fin de semana en cuarentena, recluido en sus hogares, como recomiendan las autoridades. Así que Diógenes Pina, un servidor, Manuel Jiménez, vamos a estar con ustedes llevándoles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes estará con un resumen deportivo y Henry Ebrar va a estar hablando sobre la reprogramación del crecimiento económico en República Dominicana, pero igualmente las proyecciones que ya está dando el Fondo Monetario Internacional del efecto que esta pandemia mundial ocasionará también sobre el crecimiento económico mundial. Don Diógenes, mis saludos, espero que hayan tenido un buen fin de semana, tranquilo en su hogar, ¿verdad? Así es, Manuel. Muy buenas y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañe aquí en Propuesta de la Noche. Bueno, a decirle a los amigos televidentes que en breve el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, va a dirigir una locución al país para precisar las nuevas medidas que el gobierno anunciará en el marco ya de esta política de contingencia que comenzó a implementarse desde el pasado 19 de marzo para hacer frente a este brote de coronavirus que afecta a la República Dominicana. Así que estén atentos, en breve nos vamos directamente al Palacio Nacional para la retransmisión de esta locución del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien preside la comisión oficial designada por el presidente de la República para dar seguimiento a la situación que se vive. Diógenes, hoy el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ofreció su acostumbrada rueda de prensa matutina, donde informó de la evolución de los casos de coronavirus en la República Dominicana. Está reportando hasta la fecha 901 casos. Estamos hablando de alrededor de 40 y... Aquí tengo el dato. Estamos hablando de, sí, 98 casos menos que los registrados el domingo. Eso implica una reducción del 58.8%. Estamos hablando de 42 muertes, 3 más que las reportadas el domingo, para un crecimiento de apenas 1.26%. El mayor número de casos de víctimas mortales sigue siendo la provincia de Duarte, el municipio cabecera San Francisco de Macorís, con un 56%, y de los 901 casos reportados hasta el día de hoy, el Distrito Nacional sigue concentrando el mayor número de casos, de acuerdo a lo informado por el ministro de Salud, con el 42% de los casos contagiados está el Distrito Nacional. La provincia de Santo Domingo tiene el 12%, Santiago el 11% y la provincia de Duarte el 10%. Esto fue lo que anunció hoy el ministro de Salud Pública. Hay que decirle también a los amigos televidentes que hace una hora justamente empezó la vigencia del toque de queda justo a las 5 de la tarde y que tropas mixtas, tanto de la policía como del Ejército Nacional, o mejor dicho, de las Fuerzas Armadas, han sido postadas en lugares estratégicos del Gran Santo Domingo para controlar el desplazamiento de personas. Aún nos sigue sorprendiendo el alto número de personas que han sido detenidas durante el curso de la vigencia de este toque de queda, que fue dispuesto el pasado 19 de marzo, en principio desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, y después fue ampliado desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. La Policía Nacional estaba informando hoy, Diógenes, que más de 2.000 personas fueron detenidas en el día de ayer por desobedecer el toque de queda. Y uno dice que sorprende esto, porque el interés de las autoridades es que la gente siga recluyéndose en su casa para evitar la propagación de este contagio. Yo diría que los casos que se presentan al día de hoy pintan un panorama, si se quiere, un poco optimista, porque de lo que se está hablando es de que ha habido una reducción significativa tanto en el nuevo número de casos
contagiados como en el número de muertes. Yo insisto de que si la situación continúa como se ha verificado hasta ahora, yo pienso que para la próxima semana o para el viernes de esta próxima semana nosotros estaremos ya reportando, si se quiere, una reducción significativa tanto en el número de casos registrados como en el número de fallecimientos. Y esto es importante porque esto evidencia lo determinante que es que la gente se refugie en sus hogares y que acepte, que cumpla la cuarentena que han dispuesto las autoridades dominicanas. Manuel, pero sigue siendo bastante preocupante lo que está ocurriendo en San Francisco de Macorís y conforme lo que decía en el día de hoy en su rueda de prensa el ministro de Salud Pública, dado que en esta demarcación geográfica la situación sigue bastante crítica y las muertes durante el fin de semana golpearon bastante a esta comunidad. Sin embargo, en el día de hoy, el ministro Cárdenas señalaba que pese a todo lo que está ocurriendo ahí en San Francisco de Macorís, la gente sigue en las calles como si nada y que incluso él comentaba que juegan vitillas en las calles y juegan gallos en diferentes puntos de este municipio, como si nada estuviera ocurriendo. Y en verdad queremos volver a reiterar el llamado en cuanto a lo que tiene que ver con San Francisco de Macorís y esto de la pandemia del coronavirus, de que están obligados a recluirse en sus casas y que incluso las autoridades también están obligadas a reforzar todas las medidas. Ya la semana pasada, el viernes, se había tomado la medida de impedir la salida y la entrada de este municipio, pero al parecer tampoco esto ha tenido gran efecto, dado que conforme lo que dice el ministro de Salud Pública, la gente sigue en las calles y todo lo asume como que nada está pasando. Bueno, claro, lo que el ministro de Salud Pública decía hoy resulta preocupante porque incluso en las redes sociales han trascendido videos donde se ve juego de gallos en San Francisco de Macorís, Sí. jóvenes practicando vitillas en las calles. Y todo esto a pesar de los persistentes llamados que se le ha hecho para que la población se recluya en sus hogares y evitar que este brote se sigue extendiendo, sobre todo en San Francisco de Macorís, en el conjunto de la provincia de Duarte, que ha sido la demarcación del territorio nacional mayormente afectada por esta situación. Yo diría, Diógenes, que en definitiva, te decía al principio, que muy a pesar de la situación que se está registrando en este momento, yo estoy mirando con bastante optimismo el resultado de las medidas que se están tomando, porque no sé si recuerda que desde la semana pasada estuve insistiendo de que habría que esperar que el toque de queda que dispuso el gobierno y que la gente siguiese colaborando en el curso del día para que no abandonara su casa si no fuese por una necesidad muy perentoria, urgente, de que tuviese que salir a la calle, que si la gente asumía ese comportamiento unido a la medida de fuerza que es el toque de queda, yo entendía que ya para el viernes próximo, que es cuando se cumplen los primeros 15 días de la disposición presidencial, la República Dominicana estaría ya viendo los resultados de estas medidas. Si para el viernes próximo nosotros no estamos registrando resultados positivos, es decir, una disminución significativa en lo que es del número de casos nuevos que se van presentando, así como del número de fallecimientos, entonces habría que preocuparnos y las autoridades tendrían que replantearse ya qué otras medidas serían necesarias para controlar la expansión de esta enfermedad. Ahora, si el comportamiento que vamos a seguir observando es el comportamiento que observamos hasta el día de hoy, te estoy hablando de una reducción de 58.8% de los casos que en relación a los casos que se reportaron el domingo y apenas un crecimiento de 1.26% en el número de muertes, estamos hablando de 3 muertes. Yo creo que si seguimos registrando ese comportamiento en el curso de la semana, vuelvo y repito, siempre y cuando la población siga apoyando
las medidas que se están tomando, siga observando lo que las autoridades le están recomendando. Yo creo que ya para el viernes próximo podríamos estar en condiciones de decir que estamos frenando la curva y que esa curva va bajando, porque lo que ha dicho el ministro de Salud, que hasta la fecha hay 65 casos que están dando seguimiento por sospecha de ser positivo. Es decir, hay 65 casos. Lógicamente, uno diría que junto con lo que están mostrando las estadísticas al día de hoy, habría que esperar que también se agilicen las pruebas de las personas que tienen sospecha o que tienen algún síntoma de la enfermedad, porque es importante que al mismo tiempo que se den las estadísticas, estas estadísticas se relacionen con un incremento de lo que son las pruebas que se están practicando. Ya las autoridades han anunciado que están importando una mayor cantidad de kits. Hay donaciones igualmente de kits para de una u otra manera aumentar lo que es el número de pruebas, que hasta la semana pasada se decía que se estaban aplicando alrededor de 300 diarias. Yo creo que esto es determinante. Es determinante que aumenten las pruebas para conocer con exactitud el número de personas que están siendo afectadas. Pero yo veo que al margen de la situación que se da en San Francisco de Macorís, que las autoridades desde un principio advirtieron que había un contagio comunitario, al margen de la situación que se está dando, repito, en San Francisco de Macorís, no veo que en estos momentos haya una situación, por ejemplo, de contagio a nivel comunitario en el Distrito Nacional o el Gran Santo Domingo por el número de casos que tenemos. La situación no deja de ser preocupante y tiene que ser preocupante, y las autoridades tienen que seguir insistiendo en ver las medidas que serían tomando progresivamente para ya frenar definitivamente la expansión de esta enfermedad. Hay que tomar en cuenta que China le tomó casi 3 meses frenar esta contingencia. Nosotros apenas tenemos alrededor de un mes. Pero hay una verdad, Manuel, y es que Bueno, nos vamos a eso una que pausa. plantea... Dios, me están anunciando, me están pidiendo una pausa. Recuerden que el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, va a dirigirse al país desde el Palacio Nacional. Así que nos vamos a una pausa.